Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. O sea, porque nosotros teníamos el poder, pero nos estaban sucediendo cosas paralelamente a nosotros. Entonces, queríamos saber qué era lo que estábamos haciendo mal, por qué nos estaba sucediendo lo que nos estaba sucediendo. Y pues la forma de contactar más fácil era con la Ouija. Entonces, pues obviamente era muy fácil conseguir una Ouija a través del amigo de mi tío, del tío de mi amigo. Sí. Y bueno, comenzamos a practicar la Ouija, pero también digamos que en cierto momento yo la hice aparte con otros amigos. Y en eso, al principio, cuando comencé a hacerla con mi amigo, el que me introdujo, con el que me introduje en el ocultismo, nos decía la Ouija que era otro espíritu que quería destruirnos porque en cierta forma no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Y entonces, muy inteligentemente nos dio por preguntar el nombre del espíritu, por solo mera curiosidad. Después, ya aparte, también en mi casa sucedían cosas. Entonces, ya desesperado por esa situación, decidí con unos compañeros del barrio invitarlos a un parque a hacer la Ouija e invocar a la Ouija al mencionado espíritu. Entonces, pues tenía el nombre del espíritu, hicimos la invocación, conseguimos una tabla, ¿sí? Bueno, casi que la fabricamos porque le pusimos de aposta unos bordes metálicos porque sabíamos que en el momento que el lente se saliera de la tabla, es una práctica muy peligrosa. O sea, el espíritu puede quedar libre si el lente se sale de la tabla, si tú rompes el círculo, ¿sí? Si tú te comienzas a reír o a distraer, o si por ejemplo te desmayas, es digamos una ocasión muy digamos, propicia para que el espíritu te pueda poseer. Wow. Entonces, sí, decidí hacer como esa invocación. Preparamos la tabla, éramos 4. Lo hicimos en un parque porque dijimos donde este espíritu se libere, pues que no vaya a ser en la casa de ninguno, sino en este parque. Estamos como pensando en todo, pues porque ese espíritu, en lo que logramos averiguar, no era como tal el espíritu de una persona, sino era una entidad demoníaca. Entonces, pues a sabiendas de eso, tomamos entre comillas lo que pensamos que eran las mejores medidas de seguridad. Sí. Entonces, como te digo, le pusimos bordes metálicos para evitar que se saliera el lente e hicimos la invocación. Una vez invocamos a este espíritu, él empezó a amenazarnos, ¿sí? Intentando, digamos, empujar el lente hacia afuera y nos insultaba, nos maldecía, decía que iba a acabar con nosotros. Y llegó un momento pues que estábamos muy angustiados, no sabíamos qué hacer. Yo creo que ya llevábamos unas 2 horas de la sesión de tabla y no podíamos sacarlo. Tratamos de despedir al espíritu y no se quería ir. Entonces, en medio de nuestra desesperación, yo dije, bueno, pues no queda más. O sea, Dios, si tú existes, ayúdanos. Yo exclamé. Y entonces, en ese momento, el lente de la Ouija quedó como en la mitad, quieto. Y no respondió más, no se movió más. Entonces, pues nos pareció supremamente extraño y preguntamos qué es lo que sucede. Y entonces el espíritu responde a través de la Ouija y dice, es otro espíritu, échenlo, échenlo. Entonces dije, bueno, si una entidad demoníaca
está preocupada porque que echemos otro espíritu. Aquí hay una de dos, o aquí pues hay un espíritu demoníaco de mayor rango, o sea, el diablo en persona, o Dios se apiadó de nosotros y nos envió un ángel. Pues ya no tenemos nada que perder, porque acá si alguno se desmayaba o algo, ya quedábamos a merced de ese espíritu. Entonces, pues del abogado del sombrero decidimos arriesgarnos y entonces digamos que hicimos el proceso de entrada, le dimos la bienvenida al otro espíritu y le dijimos, ¿quién eres? Yo pensé que iba a escribir el ángel Miguel o cualquier... Cuando escribe ese, y yo había aprendido en mis clases de religión, o sea, siempre en las clases de religión, en mi colegio, cuando escribía es el profe era Espíritu Santo. Y entonces yo quedé impresionado porque yo entendía a qué se refería. Y entonces yo le dije, o sea, yo no creí, yo decía, ¿cómo así? Dios mismo manifestándose a través de una ouija, pues es lo más absurdo que uno se pueda imaginar. Entonces yo dije, bueno, si eres el Espíritu Santo, echa este espíritu inmundo. Y entonces ahí mismo el lente pasó, se movió y se fue a la salida. Y entonces ya se quedó como todo calmado, todo tranquilo. De hecho, cuando el espíritu estaba desatado, empezó a hacer como frío, empezó como a oscurecerse todo. Yo me acuerdo que había un perro en el parque y salió espavorido así y se fue. Entonces, sí tuve bastante miedo, pero en ese momento como que todo se calmó, como que todo se limpió y la tabla se quedó quieta. Y entonces pues yo dije, Espíritu Santo, ¿estás ahí? Y entonces él comenzó a hablarnos. Suena chistoso, o sea, es algo que si a mí me lo contaran no me lo creería, no lo creería, ¿no? Entonces empezó a hablarnos y a decirnos que nos amaba, que el camino que estábamos llevando nos iba a llevar al infierno, a la perdición, que lo buscáramos a él, que nos convirtiéramos, que dejáramos de lado todo este tipo de cosas y nos empezó a hablar de una manera muy bella, o sea, empezamos a sentir como una paz, como algo en el corazón y empezamos a llorar, ¿sí? Y entonces, bueno, me habló de muchas cosas personales, también a mis amigos que estaban ahí. Y entonces llegó la hora, él se despidió, entonces digamos que el lente pasó en salida, nosotros soltamos el lente y cuando lo soltamos, o sea, todo el tiempo nos decía, los amo, los amo, los amo, los amo. Y cuando lo soltamos, el lente se volvió solo y volvió a escribir, los amo, y otra vez salió a salida. Y ahí sí que nos agarramos a chillar porque ahí ya no había duda, o sea, podría ser hasta psicosis de que nosotros moviéramos el lente, pero cuando vimos que nadie lo estaba tocando y se movió y escribió los amo y salió, pues ya no nos quedó dudas de que efectivamente había sido Dios, el Espíritu Santo, manifestándose de una manera increíble en el lugar que menos pues nos hubiéramos podido imaginar. Y entonces Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.